Ok. ¿Qué me decía alguien por aquí, creo? Ok, perfecto. Ya, vamos empezando con el modelito. Ok, entonces lo voy a ir copiando por partes y vamos haciendo, ¿sí? Está ya, si no se lee bien, lo tienen en, en buena resolución ahí en el grupo para que le hagan zoom. Es que al sacar aquí la captura de pantalla sale así. Pero bueno, lo leo ya. Considera las resistencias codificadas con código de color como sigue. Determina el valor nominal de RA, el valor máximo posible de la conductancia de RA, el máximo posible de la asociación en paralelo de RA con RC. Y nos da la tabla incluso, no tienen que memorizarse la tabla, al parecer, o al menos en este modelo no lo pedía. ¿Ya? Entonces tendríamos, es nomás agarrarnos, decir, bueno, ¿cuánto vale RA nominalmente, ¿no? En números? Me lo da en código de colores. Recuerden, siempre es los dos primeros números, los dos primeros colores son números. Entonces yo me remito acá. RA es amarillo, entonces es 4. N es negro, eso es 0. Ahora, una vez que escribo los dos primeros, ¿no? Escribo por 10 a la y me fijo. Violeta es 7. Bien. Más menos la tolerancia PL es plateada, que dice que es el 5%. Yo lo escribo así. Entonces, este código de colores me está representando una resistencia a mi D. Lo correcto, digamos, sería añadir un 0 aquí por 10 a la 6 más menos el 5%, que es lo mismo que decir 400 megaohmios con una tolerancia del 5%. No, lo único que hice aquí fue añadir un 0 y quitar un exponente, ¿no? Porque ya lo represento el 0 aquí. Entonces si hago eso, eso es para dejarlo en 10 a la 6 y poder yo tener en sufijos, ¿no? Megaohmios, que a veces la respuesta la quiere así el ingeniero, ¿no? A veces. Tengo entendido que con colocarlo esto ya debería bastar. Pero por si acaso, ¿no? Ustedes dejan estas tres respuestas así para que vea que saben, ¿no? 400 megaohmios. Ese es el valor nominal de RA, que es lo único que me pide. Luego, el valor mínimo posible de la conductancia de RB. ¿Sí? El valor mínimo posible de la conductancia. Estos son valores de resistencia. La conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces, ¿qué debería hacer yo primero? Primero hallemos el mínimo posible de RB. Entonces yo digo, el mínimo posible de RB, ¿cuánto va a ser? Va a ser, hallo su valor nominal primero. RO es rojo, rojo es 2, ¿ok? Rojo es 2. NA es naranja, naranja es 3. Por 10 a la AZ es azul, azul es 6. Ahora, como es el mínimo posible, yo voy a poner menos el 5%. Perdón, ¿cuánto es? Dorado, ¿no? Si es dorado, la tolerancia es el 10%. Entonces, bueno, yo podría decir aquí rápidamente, esto es RB mínima, es 23, bueno, está bien, ¿no? Ya está 10 a la 6, ahorita no lo voy a poner megaohmios porque no la respuesta final, sí, voy a seguir haciendo cálculos. Menos el 10% que tengo que hacer yo entonces. Si quiero estar seguro, yo podría hacer, decir, por 23 por 10 a la 6 es el 100%, digamos, ¿no? Es el valor nominal, es lo que debería valer de manera exacta. Ahora, si me dice que la tolerancia es 10%, yo voy a decir, ¿cuánto de ese total
sería el 10%, ¿no? Regla de 3. Entonces yo diría, bueno, eso que no sé, ese valor que no sé, que es la tolerancia, va a ser 23 por 10 a la 6 por 10 dividido 100, ¿no? Los porcentajes se van a ir, me va a quedar un valor nominal. ¿Cuánto va a ser? Ah, no, no prendí la luz. 23 exponente a la 6 por 10 dividido 100, ¿no? Eso da, obviamente, 2.3 por 10 a la 6 ohmios. ¿Qué hago entonces? Le resto eso. Es 23 por 10 a la 6 menos 2,3 por 10 a la 6. Esto queda 20.7 por 10 a la 6 ohmios. Ahora, ese es el valor de resistencia mínimo que me dice el fabricante que va a tener esta resistencia. Ahora me pide la conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia. Quiere decir entonces que esa conductancia tiene valor en Siemens, bien. Lo que no recuerdo bien es eh, qué letra se le asocia. Creo que era la I. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Yo voy a decir que la conductancia de B es 1 sobre la R de B. Como hablábamos de valores mínimos, pues valores mínimos, ¿no? Nada más que el inverso de lo que acabamos de hallar, 1 sobre lo anterior. Entonces esos son 4,83 por 10 a la menos 3 Siemens, ¿ok? El símbolo es el ohmio invertido. Eso es conductancia. ¿Bien? Y ya por último me dice el máximo posible de la asociación en paralelo de RA con RC. El máximo posible. O sea, lo máximo que pueden llegar a valer el paralelo de esos dos. ¿Qué debería hacer yo? Sacar el máximo de RA, sacar el máximo de RC, ponerlas en paralelo y calcular, ¿no? Porque me dice el máximo posible. Entonces, ¿cuánto será el máximo de A? El máximo de A va a ser, el máximo de A va a ser, aquí ya tengo sus valores, ¿no? Sé que son 40 por 10 a la 7. Bueno, saquemos ese 5% que necesito. Yo voy a decir la tolerancia, o sea, 40 por 10 a la 7 es el 100%. ¿Cuánto en ohmios va a ser si yo estoy buscando el 5%? ¿No? Regla de 3 simple. Nuevamente, la incógnita es 40 por 10 a la 7 por 5% partido entre el 100%. ¿Cuánto da eso? 40 exponente a la 7 por 5 dividido entre 100. Eso da 20 por 10 a la 6. ¿Ok? Ohmios, ¿no? Entonces, el máximo de A que va a ser su valor nominal, que es
40 por 10 a la 7 más su tolerancia, ¿no? Es lo máximo que puede llegar a valer. Si me pidiera el mínimo sería menos 20 por 10 a la 6. Entonces 40 exponente a la 7 más 20 exponente a la 6. Creo que será 42. Sí. O lo que es lo mismo decir 420 por 10 a la 6 ohmios o 420 mega ohmios, ¿no? Ese es el máximo que puede valer. Me falta el máximo de C. Hagámoslo un poco más rápido a ver si se puede. Verde, gris, violeta, dorado. Verde es 5, gris es 8 por 10 a la violeta es 7 más menos dorado es el 10%. Quiero el máximo. Entonces va a ser 58 por 10 a la 7 es el 100%. ¿Cuánto va a ser el...? Sería 5.8 por 10 a la 7, ¿no? Pero a ver, de nuevo, si no se sienten seguros, hagan los cálculos. Entonces el 58 por 10 a la 7 por el 10% sobre el 100%, ¿cuánto da? Cinco 58 por 10 a la 6 o en calculadora, ¿no? Lo que le sale, o 5.8 por 10 a la 7. Como quieran, es lo mismo. Entonces el máximo va a ser, lo voy a hacer por aquí porque ya no tengo muchos espacios aquí. RS máximo va a ser 58 por 10 a la 7 más 58 por 10 a la 6. Eso queda 638 por 10 a la 6. ¿Bien? 638 por 10 a la 6. Quiero dejar todo 10 a la 6 porque RA igual lo deja a la 6. Esto lo dejo igual por 10 a la 6. Listo. ¿Qué me quedaría? Hacer el paralelo. Entonces yo digo, bueno, desde aquí voy a hacer el paralelo de resistencia. ¿Quién es? RA y RC máximo, ¿no? Me pide esos valores máximos. Entonces, ¿cuánto es el máximo de esa asociación? Como son dos en paralelo, bien, ok. Ustedes pueden hacernos, saben que las resistencias en paralelo, ¿no? O bueno, si no lo sabían. La R total, si son en paralelo, es 1 sobre RT, es igual a el inverso de R1 más el inverso de R2, más, y así podríamos ir hasta el infinito, hasta una R sub n, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Si les piden de varias, o sea, si hay asociadas 3 o 4 en paralelo, tienen que hacer sí o sí de esta manera, ¿no? El inverso. Ahora, esa respuesta que hayan no es, por ejemplo, si hayan ustedes, eh, o sea, ese número que hayan aquí, de esta suma que les sale en calculadora, no es la respuesta, ¿no? Ustedes tienen, porque esto es 1 sobre RT. Ustedes tienen que llevar RTA al otro miembro a multiplicar y este número que les salga es 1 sobre ese número, este miembro a dividir a 1 y recién esa sería la respuesta correcta. Ahora pueden hacer eso, hagámoslo para que comprueben, ¿no? 1 sobre RT, ¿cuánto sería? ¿No? Sería 1 sobre, en este caso sería RA, RA vale, RA máxima 420 por 10 a la 6. Más 1 sobre RB que vale 638 por 10 a la 6.
¿Cuánto da eso? Más 1/420 exponente a la 6. Eso sale 3.9483 por 10 a la menos 9. Este es el inverso. En todo caso, lo que yo acabo de hallar es la conductancia. Bien, 1/RT. Ya saben que Y es 1/R. Pero no me pide eso. Entonces me pide la resistencia. Que hago yo simplemente es como si esto lo subo arriba al otro miembro y esto pasa a dividir. Sería 1 dividido lo que acabo de hallar, que es 1/3.9483 por 10 a la menos 9. Y eso me sale, si lo pone en notación científica, que es lo correcto, es 253,27 por 10 a la 6 ohmios. Ahora, si eso es en ohmios, esto podría ponerlo como mega ohmios y esa es la respuesta correcta. Ahora, hay o sea, igual van a ser una calculadora, ¿no? Pero hay como un truquito en paralelo cuando son dos resistencias, solamente funciona para dos, que en vez de estar sumando los inversos, pueden decir ustedes, bueno, el paralelo de esas dos va a ser el producto sobre la suma. Esto solo sirve para dos resistencias en paralelo. Si son más de dos, sí o sí aplico la fórmula general. Entonces, por ejemplo, me podría decir, bueno, 420 por 10 a la 6. Es más rápido incluso porque aquí tendría que hacer primero suma de inversos y después el inverso cambiarlo, ¿no? Y esto es una operación que puedes meter directo a calculadora. 638 por 10 a la 6 dividido 420 por 10 a la 6 más 638 por 10 a la 6. Todos esos datos lo meten a su calculadora. Abran paréntesis, mi recomendación, o sea, abro paréntesis, 420 exponente a la 6, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 638 exponente a la 6, cierro paréntesis, abajo, abro paréntesis, 420 exponente a la 6, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 638 exponente a la 6, cierro paréntesis. Lo mismo, obviamente, aquí igual me sale 253,27 por 10 a la 6, ¿no? Más directo. Entonces, tiene esas dos formas de hallarlo. ¿Ok? Y ese es el ejercicio 1. Es sencillísimo, si se dan cuenta, el tema es que es largo, ¿no? Y hay que hacer todo este procedimiento, pero ya eso es cuestión de qué tan rápido sean ustedes escribiendo. Ahorita en cuanto lo hemos hecho, ¿qué hora empezó esta clase? Creo que quizás me he tardado unos 10 minutos, pero es de lo que he ido explicando, ¿no? Ustedes en hoja tienen que practicar hacerlo lo más rápido posible. Bien. Si hay alguna duda, me tienen la explicación y me dicen o escriben. Estoy con una segunda pantalla leyendo si es que mandan algún mensaje. Si no hay preguntas, avancemos, ¿no? Porque el modelo es larguito y el tiempo no está de nuestra parte. ¿Cuándo es el examen? ¿A todo esto? Jueves 20. Bueno, hay tiempito, ¿no? Está bien. Ok. Foto. ¿Dónde está mi? Ahí. La verdad que yo igual pienso que el examen es bastante largo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Ahorita estás resolviendo modelos de exámenes? Sí, este es un modelo de examen. Ya listo. Ok, de nuevo, ¿no? La foto está ahí ilustrativa, si es que no ven nada, en el grupo tienen bien los datos, ¿ya? Ahorita nomás es para ubicarnos. ¿Qué dice? Por si acaso, estos son, aquí dentro son tres ejercicios, 1, 2 y 3, ¿no? Por eso de ahí pasa al ejercicio 4.
¿Qué? Nada, me da ese circuito y me pide hallar corriente y potencia, ¿no? Ya me fijo, ¿qué me está dando este circuito? Aquí en 4. Me está dando voltios, me está dando ohmios. Por ley de Ohm, yo digo, bueno, la ley de Ohm me dice que es voltaje de resistencia por corriente, me está pidiendo corriente, la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿tengo voltaje? Sí, son 56 voltios. ¿Tengo resistencia? Sí, son 40 ohmios. 56 entre 40, no veo nada y me da flojera pararme a prender mi luz. 1.4 amperios. ¿Y la potencia? La potencia, hay varias formas de definir la potencia, pero ya que tengo estos dos valores, yo podría decir que la potencia es el voltaje por la corriente, ¿no? A ver, de nuevo, yo no me sé las fórmulas de memoria, básicamente porque no estoy en la materia, ajá. Pero ustedes sí deberían, ley de Ohm, ustedes sí deberían sabérselas, ¿no? Yo les presenté esta tablita que les dije En ley igual, creo que no son muchas fórmulas que hay que usar, ¿no ves? ¿O sí? Son como unas 3 o 4, o son varias nomás, para que me hagan un formulario. este, yo les recomendé que se memoricen o que anoten esta, son 9. O sea, todas estas están en Ah, base son a... todas esas las fórmulas. Esto es ley de Ohm, ¿ok? Es simplemente, si quieres hallar potencia, te permite hallar potencia de estas tres diferentes maneras dependiendo de qué valores tengas. Si no tenés corriente y tenés los otros valores, obviamente ocupas esta. Si lo que te falta es el voltaje, ocupas esta. Si lo que te falta es la resistencia, ocupas esta. Y así para cada uno de los 4 valores, ¿no? La ley de Ohm relaciona intensidad, tensión y resistencia. Y la potencia es, también se puede hallar, digamos. La potencia, la fórmula básica es esta, voltaje por corriente. Ahora, es que se desglosa todo de aquí, por ejemplo. La corriente, el voltaje, puedes decir que es resistencia por corriente. Entonces aquí reemplazar voltaje es R por I por la I que ya tenías antes, que era R por I al cuadrado. Si se dan cuenta, esto es ley de Ohm, solamente que todo es ley de Ohm, pero aplicada, digamos, de diferentes maneras, ¿no? Yo les dije, desde el inicio les dije, memorícense todo esto o armen, si es que el ingeniero les deja usar formulario, que no me acuerdo si les deja usar, se arman la tabla. Y esto es solamente ley de Ohm, después las otras fórmulas, por ejemplo, esto es asociación de resistencias en paralelo, que es el inverso, es la suma de los inversos. Después están las resistencias en serie, ¿no? Que es cuando conectas así. Esto es una serie de resistencias. Es la suma algebraica, simplemente R total es R1 más R2 más R3. Y así puedes irte hasta un Rn, ¿no? Por si acaso, esto es paralelo, esto es serie, ¿no? Serie es más sencillo porque no tenés que hacer ningún cambio. Ahí van dos fórmulas. Eh, no sé, o sea, esto es regla de 3 simples, no es que sea fórmula, ¿no? Pero recuerden que se ocupa así. Aquí tenemos que ya sí aplicar varias, dependiendo de qué valores tenga, la fórmula que me convenga a mí de estas ruedas. Le suelen llamar la rueda de Ohm, un nombre arbitrario que le dan porque bueno, una rueda, ¿no? Bueno, a ver. La potencia, ¿de cuánto va a ser? ¿Tengo el voltaje? Sí, 56 voltios. ¿Tengo la corriente? Sí, la acabo de hallar, es 1.4 amperios. La potencia entonces va a ser 1.4 por 56, son 78.4. ¿Qué unidades tiene la potencia? Los vatios, ¿no? O los watts. Depende si son gringos o no. Y ya está el 4. Esto es sencillito, hallar es nomás aplicar fórmula. Sigamos, por ejemplo, el 5, ¿cómo sería? Me fijo lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo voltaje y tengo potencia. ¿Cómo sé que tengo potencia? Porque me fijo en la unidad. Aquí me dice vatio. ¿Cómo sé que tengo voltaje? Porque fíjense en la unidad más que en el dibujo en este caso, ¿no? Porque el dibujo, yo, es mucho más útil que aprendan las unidades y asociar las unidades a sus valores que estar guiándose tanto por el dibujo, ¿no? El dibujo sirve para otras cosas.
Ok, tengo voltaje, tengo potencia. Me pide corriente. Ah, ya llegué aquí yo que hay una fórmula que me relaciona potencia, voltaje y corriente. Si me pide corriente, yo aquí despejo la corriente. La corriente es, despejando directamente ya la potencia sobre el voltaje, ¿no? O si nos venimos aquí, me fijo ya la corriente, aquí está, potencia sobre voltaje. Ok, la corriente entonces va a ser la potencia 4.2 NW, dice, ¿no? Déjenme que me fije yo aquí, aquí. N. N es nano. Bien. Les dije, les pedí, igual les recomendé que se aprendan los sufijos, ¿no? Los que más usamos, ¿cuáles son? Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 12. Esto es mili, esto es micro, esto es nano, esto es pico. Lo que sea, milivoltios, perfecto. Miliamperios podría ser, que es muy usado esa unidad. Miliohmios, que rara vez, ¿no? Para empezar creo que ni existe. Milivatios, es decir, lo importante es que aprendan los sufijos. Y los que son positivos, los que más usamos es a lo mucho esos dos. Esto es el kilo y esto es el mega. Kiloohmios, megaohmios, kilovatios, megavatios, kilowatts, megawatts, lo que quieran. Lo importante es que se aprendan estos sufijos. Eso se los recomiendo. Igual espero que lo hayan hecho. Entonces aquí cómo sería 4.2 NW. N ya sé yo que es y sobre el voltaje es 60. Mi M, ni minúscula, porque si fuera mayúscula sería mega. Esto es por 10 a la menos 3 voltios. ¿No? Entonces eso sería 4.2 exponente a la menos 9 sobre 60 exponente a la menos 3. Aquí me sale 7 por 10 a la menos 3 amperios, que capaz lo mejor sería yo que ponga 7 miliamperios, ¿no? Ahí está. Ah, ¿qué más? Solamente pide corriente este. Ok, perfecto. Vamos al 6. El 6 me presenta un circuito. Tengo una fuente, tengo dos resistencias y me pide el voltaje en la segunda, por ejemplo. A ver, aquí lo que tengo que hacer es fijarme la polaridad de la fuente. La fuente, que de nuevo no se ve aquí muy claramente, pero bueno, la fuente es así, va para allá, ¿ok? Aquí está el positivo, aquí está el negativo. Y yo digo, a ver, tengo una fuente, tengo dos resistencias, me pide ya el voltaje en una de ellas. Lo primero que se me debería ocurrir a mí es aplicar divisor de voltaje, ¿no? ¿Qué me dice el divisor de voltaje? El divisor de voltaje me dice, un voltaje de salida es igual a eh, al revés, pero a ver, déjeme que me ubique. Yo puedo ponerlo así. Una resistencia 1 sobre la suma de las resistencias. Ahorita vamos a ubicar quién es quién por el valor de la fuente o el valor de entrada. Ya de nuevo, aquí para guiarnos. eh, Fíjense aquí. Este no. eh, Uno que sea amigable con el ejercicio. Un dibujito que sea amigable. Quizás este, a ver. No es lo mismo que esto de aquí. A ver, ¿qué me dice el divisor de voltaje? Imagínense que aquí, o sea, aquí está conectado a tierra ya, pero imagínense que esto cierra circuito y aquí tengo la fuente, ¿no? El positivo va arriba y el negativo conectado a tierra, ¿no? Así. Ahora, el voltaje sobre R2 me está diciendo es el valor de R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada.
trasladado a mi circuito, ¿cómo sería eso? Aquí está el positivo. Fíjense, el positivo, el primero que choca con el positivo es R1, el otro es R2. Aquí para mí, ¿cuál sería R1? El positivo, el primero que choca es R1. Entonces, esto para mí es R1. El otro es R2. ¿Qué me dice el divisor de voltaje? Aquí pequeño error mío, por eso prefería yo verlo aquí. Esto es así. ¿Dónde te halla el voltaje esta fórmula? Te la halla aquí sobre R2, o sea, te lo halla aquí en este punto y tierra. Ahora, entre este punto y tierra, ¿qué voltaje estoy midiendo? El que cae sobre R2, ¿sí o no? Entre este punto me dice y tierra. Ya, pero me sirve porque ahorita van a ver por qué. Entonces voy a decir el voltaje sobre R2. R2, ¿cuál es para mí? 6 kiloohmios. 6K sobre 4K más 6K por el voltaje de la fuente, que es 24. Bien. De nuevo, ustedes lo revisan ahí aquí no se ve claramente, pero lo tienen ahí en el grupo en HD. Ok. ¿Cuánto da eso? Sería 6000 sobre 6000 más 4000 por 24. Eso cada 14.4 voltios. Ahora, ese es el voltaje sobre R2. Me pidió el voltaje aquí. El ejercicio me pide aquí Vx, eso de R1. Yo aplico la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Que me dice que ¿cómo se dice? La sumatoria de los voltajes entregados tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes consumidos. ¿Quién entrega voltaje? Las fuentes. Las fuentes son las únicas que pueden entregar voltaje o corriente, ya sea que sean fuentes de corriente o fuentes de voltaje. Todos los demás componentes que existen en un circuito consumen. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 24 voltios, ¿no? Que es lo que se entrega, tiene que ser igual a lo que se consume. ¿Quién consume? Consume R1, el voltaje sobre R1, que le llama voltaje en X en el ejercicio, más el consumo que tiene R2, que lo acabo de hallar. He dicho que son 14,4 voltios, ¿no? Por el divisor de voltaje, he hallado el voltaje sobre ese punto. Pues nada, entonces el voltaje en R1, que es lo que el ejercicio le llama voltaje en X, va a ser 24 menos 14,4. Eso da 9.6 voltios. Y esa es mi respuesta. Bx es 9.6. ¿Se dan cuenta? He aplicado divisor de voltaje y apliqué ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Bien, es lo que tienen que hacer. Es decir, otra forma de hallar ese voltaje no hay. No hay, realmente no hay. El 7, ¿cómo sería? ¿Qué me pide? Me pide corriente, I de X. Ok. Me pide la corriente que saldría por aquí, ¿no? Por acá. Ahora, ¿qué me da el ejercicio? Me da la corriente que está fluyendo en una de las ramas de ese paralelo. A ver. Y va para la izquierda. Qué cosa más rara. Va para la izquierda, de verdad, qué cosa más rara. Bueno, a ver, se puede hacer, pero bueno. Esta corriente me dice que va en esa dirección. Bien. Entonces tengo un paralelo. Alguien quiere. Tengo un paralelo
me da solamente valores de corriente y valores de resistencia. Lo único que se me ocurre a mí aplicar aquí sería divisor de corriente, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se aplica. Mucho que está lenta mi maquinita. A ver. Punto 6, todo eso está bien. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el paralelo de esas dos resistencias, ¿ya? Primeramente. Es decir, voy a dejar un circuito tal que me quede así. ¿Ok? No me da voltaje. Ah, ya, perfecto. Ok, perdón, ya. No se puede hacer por divisor de corriente porque no tengo una corriente de entrada. No tengo. Entonces, yo puedo hacer esto. El paralelo dije, ¿no? La resistencia equivalente. Ahora, ¿cómo sería el paralelo de dos resistencias? Si es de dos, rápidamente yo hallo, ¿no? El equivalente va a ser la multiplicación, que sería 12K por 28K, sobre la suma, ¿no? 12K más 28K. ¿Cuánto me daría eso? 12.000 más 28 por 28.000 dividido entre 12.000 más 28.000. Eso da 8.400, ¿bien? O 8.4 por 10 a la 3, como quieran. Tengo eso. Ah, ya, ok. Ahora bien, tengo esta corriente, ¿no? Esta corriente de aquí. Y tengo eh, esta resistencia ahora. Si yo hallo el voltaje sobre esta resistencia, ¿no? Que puedo hallarlo, ¿por qué? Porque tengo resistencia y tengo la corriente que atraviesa esa resistencia, que es esta de acá. ¿Sí? Esa corriente que me indica aquí está fluyendo desde este punto para la derecha, porque a la izquierda es otra corriente, ¿bien? Pero va hacia esa corriente de ahí. Entonces atraviesa esta resistencia. Puedo hallar el voltaje sobre esta resistencia, ¿ya? Vamos a hallar entonces el voltaje sobre esa resistencia. Vamos a decir que es el valor de la resistencia, que es 28K, por la corriente, que es 34 por 10 a la menos 3, porque es mili, ¿ya? Y esto es por 10 a la 3, porque es kilo. En la calculadora meteríamos nosotros 28 exponente a la 3 por 34 exponente a la menos 3. Eso nos va a dar 952 voltios, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que el voltaje aquí, bien, es el mismo voltaje que tiene esta resistencia. O sea, ¿qué significa? Que ese voltaje que yo acabo de hallar acá, ¿no?
es el mismo que habría sobre esta resistencia porque el voltaje en paralelo son los mismos. Y si yo hago el equivalente, ¿qué voltaje habría sobre esta resistencia? Va a tener el mismo que habría sobre sus componentes. Si sobre sus componentes cae el mismo, o sea, aquí cae un voltaje, aquí cae el mismo voltaje, si yo hago el paralelo, ese voltaje se tiene que mantener. O sea, yo ahora tengo en este circuito resistencia equivalente, tengo el voltaje sobre esta resistencia equivalente, puedo hallar esta I de X, porque esta I de X que sale de aquí tiene que ser la misma que la que entra por acá. O sea, por aquí entra una corriente, se separa en dos, en este nodo se separa en dos partes, y en este nodo se vuelven a unir, de manera que lo que entra aquí tiene que salir afuera. Eso por teoría de corriente. Entonces, es lo mismo que yo hacer el paralelo de esto, unir así como he hecho el dibujo, y aquí tendría este flujo de corriente a través de esta resistencia y un voltaje asociado. Tengo la resistencia equivalente, tengo el voltaje, voy a la corriente. Y de X no va a ser más que el voltaje sobre la resistencia equivalente. Es 952 entre 8400. Eso sale 0.1133 amperios, que no, quizás el ingeniero me pide poner notación, yo le diría, bueno, entonces son 113,33 miliamperios por 10 a la menos 3. Y esa es la respuesta. Creo que se puede hacer por eso de corriente, pero o sea, a mí me da un poco de flojera hacerlo ese análisis. Pero podrían intentarlo ustedes. ¿Ya? De todas formas, les dejo esta manera de evaluarlo que igual es correcta. ¿Okay? Aplicando teoría, toda la teoría, mucha teoría de circuitos, ¿no? He aplicado la teoría de que los voltajes en paralelo son iguales, el equivalente del paralelo mantiene el mismo voltaje que había sobre cada componente, he aplicado la ley de Ohm, entonces, si se dan cuenta, todo sirve, ¿no? No hay nada que me resulte inútil. En teoría de circuitos, chicos, todo sirve. ¿Bien? O sea, es, es necesario saber la teoría para yo resolver ejercicios. Me ayuda un montón saber la teoría para facilitarme resolver algunos ejercicios incluso. ¿Bien? Aplicando yo teoría hay veces que puedo resumirme un montón de cálculos. ¿Ya? Si no sé la teoría, pues aplicaré 5 hojas de cálculos y llegaré al mismo resultado. Sigamos, ¿qué más tenemos que hacer? Un circuito de fuentes dependientes. Maravilloso. Maravilloso. ¿Ya avanzaron fuentes dependientes? Me la pregunto. Creo que sí. El código de colores lo coloca él. O sea, no estoy afirmando, ¿no? Esto lo hizo la anterior. Igual creo que va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no el mismo examen, sino que la misma modalidad, ¿no? Esperemos, más que nada. Ok, creo que ya avanzaron. Creo que he visto que el ingeniero les ha enviado tarea de fuentes dependientes. Así que voy a asumir que ya avanzaron, entonces repasemos conmigo. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Me presenta un circuito y me dice, las resistencias del circuito están en ohmios, gracias a Dios, plantee las ecuaciones. No simplifique, no resuelva. Plantee las ecuaciones de corriente de malla y de voltaje de nodo. Ok, no me pide resolver, me pide plantear las ecuaciones. ¿Qué significa eso? Que yo voy a llegar a, voy a decir ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ahí lo dejo. Ya. Empecemos. La de corriente de mallas o simplemente el método de mallas, ¿cómo sería? Yo me fijo cuántas mallas tengo. Al fijarme en el circuito, lo primero que se me viene a la cabeza es decir, tengo 3 mallas, ¿no? Yo podría llamar entonces malla 1, malla 2 y malla 3, ¿no?
¿Qué me dice el método de mallas? Que creo que no hemos practicado conmigo. Hicimos hasta nodos la anterior vez, pero bueno, empecemos, ¿no? El método de mallas me dice, número 1, ubique cantidad de mallas. Perfecto. Número 2, defina un sentido de corrientes arbitrario, pero que sea el mismo para todas las mallas. ¿Qué significa? Que si a mí me da la gana, yo podría decir hacia allá. Y todos deberían ser hacia allá. Lo normal que van a ver en cualquier video que les enseñen mallas es que el sentido normalmente es para allá. Es el sentido que todos usamos. ¿Podría ser para la izquierda? Podría ser. Pero no lo hago porque no me da la gana, sinceramente. Siempre, siempre, siempre se enseña hacia la derecha. O sea, es una convención y como los diestros somos mayoría, pues me hacen juicio por discriminación a los zurdos, ¿no? Igual sería maravilloso, sinceramente, pero bueno. Ya, ok, defino corriente. Ahora analizo cada malla. A la malla 1, voy a analizar malla 1. ¿Qué tengo en la malla 1? Tengo una fuente de corriente, tengo una resistencia y abajo tengo otra resistencia. Ok, pero tengo una fuente de corriente, ¿no? Esta corriente va desde este nodo hasta acá. Bien. Pero esa es mi I1, o sea, mi I1 es esta corriente de aquí, la I1. Porque si yo hablo, analizo esta resistencia, yo hago la corriente que entra menos la corriente. O sea, cuando hago esta malla, para la corriente por aquí sería I1 menos I2. La corriente por acá sería I1 menos I3. I1 solita es esta rama. Entonces yo digo, bueno, perfecto. Y esa es la ventaja de hacer mallas cuando yo tengo fuentes de corriente aisladas, digamos, ¿no? O que solamente afectan a una malla. Porque si tengo una fuente de corriente aquí, como es este caso de acá, ahorita lo vamos a analizar, ya no puedo hacer eso. Pero aquí, en este caso en el que tengo la fuente de corriente para una sola rama, yo digo, bueno, perfecto. Resulta que I1 vale el valor de la fuente, que son 0.5 amperios. Y eso todo respecto a I1, a M1. Analicemos M2. M2 aquí es igual. ¿Qué están hablando en el grupo? Es solo esta superficie, no, supongo que supernodos y supermallas el examen o también te da fuentes dependientes. Entran fuentes dependientes. Ok, M2 ¿cómo sería? Empiezo. ¿Qué tengo? Tengo una fuente de voltaje. Ok. Mallas es aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo era? La... Dios siempre se me va, digamos, la frasecita. La sumatoria de los voltajes entregados tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes consumidos. ¿Quiénes entregan voltaje aquí? La fuente. Entonces analizo la fuente. Primero me fijo. Esta polaridad que yo definí, o este sentido de corriente, acompaña la polaridad de la fuente. En la fotito que van a ver que esta fuente, que es dependiente, tiene esta polaridad. Menos, más. ¿Qué significa? Que si yo sigo el sentido convencional, si yo sigo la convención, me dice que esta fuente generaría una corriente en este sentido. Y mi corriente que yo definí para M2 va así. Entonces, mi sentido de corriente acompaña la polaridad de la fuente. En este caso, la respuesta es sí. Entonces, esa fuente, yo voy a decir, es positiva, entonces 5. O sea, como acompaña el sentido de corriente, para mis cálculos, en esta ecuación va a ser positivo. O sea, el voltaje que entrega o la corriente que entrega esta fuente es positivo. ¿Hay otra fuente? Sí, hay otra fuente. Es de corriente. Bien. Pero a mí me interesa en el análisis de malla las fuentes de voltaje. Yo analizo las fuentes de voltaje. Entonces, okay, eso es lo que tengo respecto al voltaje. Va a ser igual entonces a lo que consume. ¿Quiénes consumen? Podríamos empezar aquí por 7. 7 ohmios por... O sea, esto es en base a la ley de Ohm, dense cuenta. Decimos que el voltaje es resistencia por corriente. Aquí
en el caso de las fuentes coloco el valor, esto está en voltios, ¿no? Que no se coloca en las ecuaciones. Aquí, ¿qué hago? Ley de Ohm. Yo digo la resistencia por la corriente. Ahora, ¿qué corriente atraviesa esta resistencia? Como estoy en la malla 2, para mí la malla, en la corriente 2 ahora es la positiva. Entonces voy a decir, va a ser I2, ¿no? Menos la otra corriente que afecta a esa resistencia. ¿Qué otra corriente afecta? I1. Si estuviera analizando I1 y aquí no estuviera la fuente de corriente, esto fuera de voltaje, en esta ecuación sería I sobre 7 sería I1 menos I2. O sea, 7 por I1 menos I2. Si estoy sobre esta malla. Cuando cambio de malla, ahora es esta la corriente que yo considero positiva en todos los casos. Por eso 7 por I2 menos I1. Más la otra resistencia que tengo, que es 8. O sea, yo seguiría así, la fuente ya la analicé, me vengo a la resistencia. Aquí sería 8 por I2 y no le afecta ninguna otra corriente, entonces queda ahí, ¿no? Eh, Vaya, hombre, no debía haber estado haciendo esto. ¿Por qué no debía haber hecho esto? Porque yo aquí tengo una fuente de corriente. Dependiente sí, pero es de corriente. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una fuente de corriente, yo no puedo Super aplicar, malla. exacto, no puedo aplicar mallas, lo que estaba haciendo, porque voy a llegar a este punto y este componente no voy a saber cómo analizarlo dentro de lo que son las ecuaciones de malla. ¿Cómo yo solvento eso? Supermalla. ¿Qué sería supermalla? Supermalla va a ser unir esta malla de aquí, la malla M2, digamos, la I2, con la I3. ¿Cuál es la idea de hacer esa unión? Eliminar esta fuente dependiente de corriente, o puede ser independiente igual. Es eliminarla y yo hacer el análisis de todos estos componentes como si no existiera esto. Bien, eso es supermalla. Yo tengo que anotar, pero que aquí yo estaría aplicando. Bien. Supermalla entre M2 y M3. Ahora sí puedo hacerlo, me fijo. ¿Quiénes entregan voltaje? Lo mismo, ¿no? Si se fijan en todo este circuito... Ah, no. Acá hay una fuente, que es esta imagen fea que tengo aquí. Déjenme que me ubique con la de acá. Ya. Tengo la de 5 que ya dije. Igual aquí fíjense que el sentido de corriente, o sigo obedeciendo así, ¿no? Igual I3, este era su sentido de corriente. I2 es esto. De la supermalla va a ser el sentido así. Bien, ese sentido. Se ubican, ¿no? Se entiende. Entonces, el análisis que hice de esta fuente está bien. Porque primero veo la fuente. Esto es 5 más... ¿Qué otra fuente hay? Me fijo. Hay la de 42 voltios. Ahora, la de 42 voltios, si se fijan en la imagen, es positivo o negativo. Se preguntan, ¿mi sentido de corriente acompaña el sentido de la fuente, que va de negativo a positivo? Sí. Entonces es positivo. Entonces sería más 42 voltios. Si esta fuente estuviese invertida, fuese así, negativo positivo, sería menos 42 voltios. ¿Bien? Porque la corriente que generaría esa fuente iría en contra de la corriente que yo definí. ¿Hay más fuentes? No, perfecto. Eso va a ser igual a ¿qué? 7, eso sí se queda 7 por I2 menos I1, más 8 por I2, ¿no? Que es la de aquí, más esta resistencia es 6 por ¿cuánto? I3, ¿no? Porque es la única que la afecta, I3. Más, sigo, esta es la fuente, ya la analicé, 9 por, ahora 9 está siendo afectada por I3, que es la que pertenece a la supermalla, entonces esta es la positiva para mí, menos I1, ¿no?
El espacio no me alcanza aquí un poco. No los quiero chipar. 9 y 3 menos i1. Ya. Listo. ¿Qué hago yo? Acomodo mi ecuación. Siete y 2 menos 7 y 1 más 8 y 2 más 6 y 3 más 9 y 3 menos 9 y 1. Sumo, ¿no? 24. Todo lo que sea y 1 lo sumo una vez, ¿no? 7 y 1 menos 7 y 1 menos 9 y 1 menos 16 y 1. Ahora las y 2. 7 y 2 más 8 y 2, 15 y 2. Y ahora y 3. 6 y 3 más 9 y 3, 15 y 3, ¿no? Más 15 y 3. Tendría esta como mi segunda ecuación. Ahora, no tengo el voltaje aquí, el voltaje sobre B. No lo tengo. Ahora, me dice que el voltaje en B es el voltaje sobre esta resistencia de acá, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aplicar la ley de Ohm. Es decir, el voltaje en B, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la resistencia por la corriente. ¿Qué corriente lo atraviesa? I3, ¿no? Ok, entonces yo voy a decir 5 por... El voltaje en B es 6 por I3 más 42 voltios es igual a, bueno, esto de aquí ya, para ahorrarme un poco de tiempo. Ahora, ¿esto cuánto sería? Sería 33 más 42 voltios, va a ser todo esto de acá. Ahora, 42 voltios lo voy a dejar solito, ¿no? Ahora, 33 va a pasar al otro miembro a restar, ¿no? Que haría menos 16 y 1, más 15 y 2, más 15 menos 30, porque positivo pasa a otro miembro a restar, menos 15 y 3. Ahora sí, ya no tengo incógnitas, esta sí es mi ecuación número 2. Bueno, número 1, porque esto no es ecuación, en todo caso. Ahora, hice supermalla. De todas formas, yo he definido 3 corrientes y 1 ya la sé. Y 2 ya definí la ecuación, que es lo que me pide. Ahora, y 3, ya usé las 2 mallas que hago. Siempre la regla es, si aplico supermalla, la tercera ecuación la voy a hallar de la fuente. Analicemos la fuente. Dice que es 4 veces IA, ¿no? Bueno, la fuente está aquí. Se coloca acá. De la fuente, 4IA, analicemos. 4IA. ¿A qué va a ser igual? Yo digo, bien, fijémonos. I2 la atraviesa esta fuente en ese sentido, para allá, contraria al sentido de la fuente. I3 la estaría atravesando, que I3 sería por aquí, ¿no? I3 la atravesaría con su misma polaridad. I1 no la afecta. ¿Qué quiere decir? Que 4IA va a ser I3, ¿no? Que es la que lo acompaña a su sentido, menos I2, que es la que lo atraviesa, pero va en contra. ¿Bien? Ok. Ahora, pero IA, ¿cuál que es? Yo me fijo acá, todo es fijándose en el circuito, fíjense. IA, si se fijan en el circuito, me dice que es la corriente que va desde este nodo hasta este nodo, para allá, y atraviesa esta resistencia. Ah, entonces es esta corriente de aquí sobre esta rama. Esta corriente de esta rama, ¿qué va a ser igual?
va a ser, analizo las dos corrientes que le están afectando, que sería esta y esta de aquí. ¿Quién la acompaña? I2 la acompaña, porque I2 que va en este sentido, acompaña el sentido de IA. I1 va en contra. Entonces, IA que va a ser igual 4, IA que va a ser I2 que lo acompaña menos I1, ¿no? Entonces esto va a ser 4I2 menos 4I1 tiene que ser igual a I3 menos I2. Acomodo la ecuación, todos son incógnitas, voy a dejarlo aquí en 0, va a ser igual. Menos 4I1, no hay más, va a pasar a otro miembro con positivo. 4I1, 4I2 pasará a otro miembro como negativo. Menos 4 menos 1, menos 5I2, e I3 se queda solitario, I3. Esta es mi ecuación número 2. Ya está, ¿por qué? Porque I1 ya la conozco, no tengo que evaluar una ecuación para esta. Mis incógnitas reales serían I2 e I3. Y ya tengo, si tengo dos incógnitas, tengo que tener dos ecuaciones. Ya están ahí planteadas mis ecuaciones. El ejercicio me dice que lo deja hasta ahí. Plantear las ecuaciones, no simplificar. Listo. Ahora, ¿cuál es el chiste de las fuentes dependientes? Si se dan cuenta, cuando tengo fuentes dependientes, el ejercicio me indica en cada parte, o sea, por ejemplo, esta fuente dependiente, esta fuente depende del valor de la resistencia del voltaje aquí, por algo es dependiente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, aplicando toda mi teoría de circuitos, reemplazar esa dependencia por un valor que sea parte de mis incógnitas, ¿no? Que es lo que hemos hecho. BB que no forma parte de mis incógnitas de las ecuaciones, porque mis incógnitas aquí son corrientes I2, I1, I2, I1, I3 y 4. Los reemplacé por un valor, o sea, BB lo reemplacé por un valor asociado, ¿no? A mis incógnitas. Igual, IA lo reemplacé por un valor asociado a mis incógnitas. Eso es lo que se hace en fuentes dependientes. Pero es aplicando sí o sí la teoría que yo conozco de circuitos. Por eso es tan importante que le hayan prestado atención al ingeniero o que hayan repasado ustedes, o espero que me estén entendiendo a mí, ¿no? Esa es la parte complicada, digamos, de fuentes dependientes, porque por lo demás el tratamiento es como, si se dan cuenta, es como fuentes independientes, ¿no? La única molestia sería esa, de tener que hacer esos pasitos extra, que no son una gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, de aquí cómo sería terminar el ejercicio, meterlo a la calculadora de sistema de ecuaciones y obtener valores de corriente, ¿no? Y ya. A ver, hagámoslo ahora por nodos. ¿Me dan un ratito para que vaya por agua? Por favor. Ahí sí descansan un rato ustedes, a ver. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué tal los ejercicios? Fáciles, ¿no? Copiar, pegar y ahora por nodos. Nodos, nodens, nodos. Eh, ya.
lo hice, esta entidad se me hace por nodos. Ya, no importa. Bien, veamos. Primer paso de nodos, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo hacerlo por nodos para empezar. ¿Dónde estamos? 3. Ya. El primer paso es definirme un nodo de referencia para que me ayude a mí a hacer más fácil este ejercicio. ¿No? El nodo de referencia es el nodo que yo lo asocio con valor 0. Ahora, la regla me dice que ese nodo de referencia yo lo ubico en el lugar donde se intersectan la mayor cantidad de nodos. Ahora me podrían decir, ok, sería entonces, veamos, por ejemplo, aquí abajo me dirían, no puede ser, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay intersección de ningún nodo aquí abajo. Aquí al medio, aquí se intersecta un solo nodo, ¿no? Acá. Aquí, este ejercicio no me ayuda en el sentido de poder colocar un nodo de referencia. Bien, no lo hace, es malo. Entonces no lo ubicamos y simplemente trabajamos todos los nodos, que no son muchos, a ver, fíjense. ¿Cuántos nodos tendríamos? Aquí hay nodo, llamémosle nodo 1. Aquí hay nodo, llamémosle nodo 2. Aquí hay nodo, nodo 3. Y acá hay nodo 4. Son 4. ¿Qué se le va a hacer? Ok, analicemos. Nodo 1. ¿Qué hago yo? Aplico, en voltajes aplico, en mallas aplico ley de voltajes de Kirchhoff. En nodos aplico ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué voy a decir yo? Entonces, bueno, borro un ratito esto porque me va a incomodar. Voy a decir que sea verde este. Análisis de las corrientes. En un principio les había dicho que el sentido de corrientes era arbitrario, ¿no? Pero que si tengo fuentes de corriente o el ejercicio me está indicando un sentido de corriente, lo mejor que puedo hacer es aplicar ese sentido de corriente. De la fuente yo veo que el sentido de corriente que me indica iría hacia allá. Tendría yo ahí una I1. En esta rama me indica un sentido para allá. Entonces, igual, lo obedezco. Y esta fuente me estaría generando una corriente en un sentido hacia la derecha. Entonces, la obedezco. No es necesario que lo haga, pero si ya lo tengo, pues lo ocupo. Esta sería una I2 y esta sería una I3. ¿Qué me dice Kirchhoff? Kirchhoff me dice, la sumatoria de las corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Quién entra? I1. ¿Quiénes salen? I2 e I3. I1, ¿cuánto vale? Está ahí, es 0.5 amperios. Es igual a I2. I2 va a ser el voltaje de salida, que yo me fijo que sale del nodo 2, menos el voltaje de llegada, que hay mucho que sea arriba era el nodo 1, sobre la resistencia que atraviesa, que es 7 ohmios. Más I3. ¿Cuánto sería I3? Ya. I3, ¿cuánto sería? ¿De dónde sale la corriente? Sale del nodo 1. Ahora, aquí tenemos un problema. Y es que tengo una fuente de voltaje, ¿no? Fíjense, tengo una fuente de voltaje ahí. Entonces, ¿cómo analizo ya? Si se dan cuenta, el problema que tiene mallas es cuando se topa con fuentes de corriente entre medio. Y el problema que tiene nodos es cuando se topa con fuentes de voltaje intermedias. No intermedias, sino que están solitarias. Porque si fuera una fuente de voltaje intermedia, si aquí estuviera, yo diría, bueno, el valor de la fuente, el positivo lo tiene aquí y el negativo abajo. Es decir, no me incomodan las fuentes de voltaje cuando están entre nodos. Yo puedo aplicar aquí supernodos incluso, si fuera esta de voltaje. El problema es cuando tengo así. Ahora aquí tengo una salvación en este ejercicio, y es que tengo una resistencia.
¿qué puedo decir? Yo puedo aplicar primero ley de Ohm y decir, bueno, a ver, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente, esta I2 de mi ejercicio, digamos, I2, de esa rama, va a ser el voltaje que hay sobre esta, que explica a esta rama, que es el de la fuente, ¿no? Aquí, la de 5B, 5 partido la resistencia. ¿Qué resistencia hay sobre esta rama? 8. Sería 5 octavos por... Eso sería para mí I2. Si no hubiese esto, esta resistencia, ahí sí tendría que hacer otro tratamiento, que vamos a ver si en otro ejercicio está. Bien, y ok, ya tengo todo aquí. ¿Cómo hago para resolver esto? Lo multiplico por el mínimo común múltiplo, que no me queda otra que multiplicar por 56. 56 por 0.5 es la mitad, ¿no? Bueno, igual, 56 por 0.5 es 23, si no me equivoco. 28. Es igual a 56 entre 7 es 8, entonces sería 8V2 menos 8V1 más 56 entre 7, 35. Ahora, de nuevo, esta V yo tengo que reemplazarla de alguna manera aplicando por el circuito. ¿Dónde está? Aquí está, VB. Ahora, VB, si me fijo, ¿no? El voltaje sobre esta resistencia, ¿cuál va a ser? Aquí no aplico ley de Ohm, sino que aplico definición o teoría, digamos, de voltaje, como quieran llamarlo. Ahora, el nombre exacto sería simplemente analizar el voltaje, ¿no? No es que tenga un nombre. Este voltaje VB va a ser el voltaje que haya en este punto, en su positivo, menos el voltaje que haya en este punto, ¿no? O sea, en realidad, este voltaje V sub B, no lo noto por acá, es la diferencia de potencial entre el voltaje 3, que es el que está a su positivo, menos el voltaje, ¿por qué le puse aquí 1? Entonces, ¿qué número era este? 4. Bueno, a ver, un simple cambio de nombre. A ese llamémosle 4. No, 4 y que el de arriba se mantenga como el 1. ¿Ok? Para no estar haciendo muchos cambios. Ya. Menos el voltaje en 4. Eso es lo, entonces, esa diferencia entre esos dos puntos, entre esos dos potenciales, es el voltaje que está viendo la resistencia hasta acá. Bueno, aquí sería entonces aquí seguimos, ¿no? Bueno, 28 va a ser 8V2 menos 8V1 más 35V3 menos 35V4. Lo único que vamos a acomodar la ecuación. V1 queda solito, menos 8V1 más 8V2 más 35V3 menos 35V4. Esa sería mi ecuación 1. Ahora debo analizar el nodo 2. Nodo 2, ¿cómo sería? De nuevo, ¿no? Analizo las corrientes. Aquí no hay un sentido definido, yo a mí me da la gana de que vaya para allá. Este sentido sí está definido, es más, esta corriente ya la definí, esta que sea I4, esta no deja de ser I2, esta de aquí. Esta de acá, llamémosle, digamos, sigo el sentido de la fuente, llamémosle I5. Y eso es todo. Entonces sería, ¿quiénes entran?
En este caso estaría entrando I4. Quienes salen I2 e I5. I4, ¿a qué va a ser igual? Perdón. I4 va a ser igual a el voltaje de salida, que es el sobre el nodo 4, menos el voltaje de llegada, que es el nodo 2, sobre la resistencia que atraviesa, que es el 9 ohms, ¿no? Salida menos llegada entre la resistencia. I2, ¿a qué es igual? Sale de B2, llega a B1 y atraviesa A7, ¿no? Que ya estaba acá igual definido. Más I5. I5 es una fuente de corriente, o sea, ya es una corriente directamente. Esa corriente es de 4 por IA. Vamos una vez eliminando denominadores. Esto sería 9 por 7 multiplicar entre 63, no queda de otra. O sea, 63 entre 9 es 7, entonces esto sería 7b4 menos 7b2. Este 7 es 9, 9b2 menos 9b1. Más 63 por 4, 252 IA. Ahora, IA, ¿cómo me elimino IA? IA, si me fijo, es la corriente I2, ¿sí o no? IA, que va hacia arriba, es I2. O sea, IA es I2. Y ahora sí ordeno la ecuación, todos son... espera, ¿de qué me sirve eso, no? I2. Ahora, I2, ¿a qué es igual? I2 es esto de aquí, ¿sí o no? I2, o sea, fíjense, no espero que me estén entendiendo. IA, que es esa corriente que me dice el ejercicio que es entre esta rama, es lo que yo llamé I2. E I2 yo ya tengo su valor, es decir, no es nada más que decir 252 por B2 menos B1 entre 7. ¿Sí o qué? Entonces, 7B1 menos 7B2 es igual a 9B2 menos 9B1 más 252 entre 7, veamos si 36, 36 que multiplica a B2 y multiplica a B1. No hay ningún número solitario, así que esto va a quedar igualado a 0, va a ser, o voy ordenando. Menos 36 menos 9, menos 45. Este que está aquí pasa al otro miembro a restar. Menos 45 menos 7, menos 52 B1, ahora B2. Más 36 B2, más 9, 45, igual. 45, este menos 7B2 pasa al otro miembro a sumar, sería más 7B2. Más 7 más 45 más 52B2. Ya me parecía raro a mí. No sé por qué le he puesto. Bueno, igual es que mi 4 es horrible, ¿no? Este es B4. B2, B2, B1. B4, B2, B2, B1. Y 4 es IA, perdón, que es I2 y que es 2 menos 1. Ok, ahora sí. Perdón. I1, menos 36, menos 9, menos 45. Esto queda menos 45. B1. B2 es más 36, más 9, más 7, este sí es más 52 B2. B3 no hay. Tengo si B4 que pasa a otro miembro a restar. Menos 7 B4. Esa es mi ecuación número 2. Solamente definidas por incógnitas de voltaje, que es como quiero. Ay, Dios, N3.
no 3 al análisis, ¿no? Aquí le llega, ¿qué cosa? I5. Este sentido I2. Ahora aquí tengo una fuente de voltaje, así que me conviene a mí, ¿no? Digamos, por comodidad, seguir la polaridad de la fuente, ¿no? Entonces, la polaridad de la fuente habíamos visto que era para allá, ¿no? Entonces, la corriente va a ir hacia abajo, a eso yo le voy a llamar I5, I6. Entonces, I6, ¿a qué va a ser igual? I6 va a ser, bueno, I2, que a ver, I2 ya lo definí, ¿no? Perdón, es I3, está acá arriba, I3. Que mis numeritos, entre que quiero que entre y todo lo demás, bueno. I3. I3 ya había hecho todo el análisis, habíamos resuelto que I3 era 5 octavos de VB, ¿no? Y VB era B3 menos B4. Ahora me eché para yo porque primero multipliqué aquí, entonces quedó 35. ¿Cómo sería sin multiplicar, no? Sería 5... bueno, sería... A ver, ¿para qué me complico yo la vida? ¿Quiénes entran? Entra I3 y entra I5 y sale I6. Ya. I3 a qué es igual. I3 es igual a 5 octavos. ¿De quién? De BV. Pero BV ya dijimos que es B3 menos B4. Más I5. I5 es 4 IA. 4 por IA. Pero de nuevo dijimos que IA es I2 e I2 es B2 menos B1 entre 7. Eso debe ser igual a I6. Ahora me fijo. I6. Nuevamente me topo con una fuente. Pero nuevamente esas fuentes también tienen la misma rama de resistencia. Por lo que yo de nuevo aplico. No, déjala ahí. Ley de Ohm, ¿no? Es decir, voy a decir, esta corriente a qué va a ser igual. I6 por separadito, ¿no? Va a ser el valor de voltaje que esté, digamos, que está asociado aquí. Veo que tengo la fuente. Sobre la resistencia que es de 6, ¿no? Y 6 entonces va a ser 42 entre 6, 7, ¿no? 7. Aquí de nuevo para eliminar denominadores puedo multiplicar todo esto por 56 nuevamente, ¿no? Nos queda de otra. 56 entre 8 es 7 por 5, 35. Bueno, más de lo mismo, ¿no? 35 B3 menos 35 B4 más 57, 7 es 8, 32. Esto sería 32 B2 menos 32 B1. Esto sería 56 por 7, 392. De aquí sería acomodar la ecuación, ¿no? Hombre, a ver. Ya, es acomodar la ecuación. Creo que me trae mucho tiempo aquí. Ya por último, B4. Este ejercicio es largo de nuevo, pero bueno. Ya debería estar hecho B4, a ver. Incluso creo que se los voy a dejar para que lo analicen ustedes y yo paso una vez al siguiente, que sea el último que hagamos. B4 le está llegando I6 y sale de B4 I4 e I1. I1 ya tienen el valor, I4
ya lo tienen igual, aquí está aquí. E I6 igual lo acabamos de hallar, I6 es esto de aquí. Igual se arma la ecuación, como el ejercicio solamente pide definir, digamos, las ecuaciones, quedaría ahí, ¿ya? Entonces, nodos más de lo mismo, es aplicar como si fueran fuentes dependientes, pero ahora lo mismo, ¿no? Esos valores dependientes yo tengo que cambiarlos por valores que es, en el caso de mallas, que estén en función de las corrientes, y en el caso de nodos, que estén en función de voltajes, ¿no? El ejercicio me da las herramientas para que lo hagas, no más que yo aplique mi teoría de circuitos y todo lo que conozco de circuitos para cambiar, ¿no? Lo único que he estado haciendo ha sido cambios de variables, cambios de variables, cambios de variables, por aquí igual. Todo siguiendo, pero las reglas del circuito, ¿no? Y ya vi que era I2, entonces lo reemplacé, los voltajes en los nodos, etcétera. A ver, es que quiero terminar este por ahorita, para pasar al siguiente. De todas formas, mañana que tenemos otra asignatura, capaz y hacemos otro de nodos así, con un poco más de calma. Es que ahorita quiero avanzar lo más que pueda, ¿no? Ok, pero a ver, al menos que les quede como introducción ese ejercicio, ¿no? Que no es una cosa que no se pueda hacer, se puede hacer. Ya, y a ver, hagamos uno último porque, fue que el examen es largo, ¿eh? Nada, hagamos el 10 y mañana hacemos el 11 y el 12. Ok, hagamos el 10 que es sencillito ya para ir terminando y que no les dé una embolia. Nada, siendo R de 20 ohmios determina la resistencia equivalente entre B y C. Entre el punto B, que es este de aquí, ¿ya? Y el punto C, que es este de acá. Entonces, entre esas tengo que analizar yo mi resistencia equivalente. Empiezo. ¿Cómo empezaría? La regla me dice que siempre entre los dos puntos donde quiero analizar la equivalente, que me vaya lo más lejano y que vaya retrocediendo. Y eso voy a hacer. Entonces digo, lo más lejano que yo veo por aquí sería analizar estas dos de acá. Luego, ¿qué más puedo hacer? Puedo analizar esto igual, ¿no? Directamente, a ver, seamos un poco más hábiles. Como no me pide analizar nada entre el punto D yo me olvido que existe. ¿Ya? O sea, no le presten atención a esto. Sí, en este tipo, o sea, en este ejercicio donde no me pide analizar el punto D ni nada, para que está ahí de molestia, ¿no? Esto es un cable y ya. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Porque esta resistencia aquí se topa con un nodo, entonces no está ni en serie ni en paralelo a cabo. Entonces, RA, RB y empiezo. RA que es igual. Es una serie de resistencias, ¿no? Fíjense, esta está conectada directamente con la siguiente. No, este punto A me puedo olvidar que existe. No lo estoy analizando. Entonces, RA que va a ser igual. Va a ser, dice que R es 20, entonces yo debería ir haciendo, bueno, igual, por comodidad voy a hacer así. 5R, ¿no? Más 3R. Nada, sumo. 5R más 3R es 8R. Y ya aquí reemplazando yo podría decir que esto es 8 por 20 ohmios. 8 por 2, 16, 160 ohmios. RB. EDB también es un serie entre dos resistencias. Es 2R más 6R. RB 6 y 2 es 8. También 8, lol. Esto ya vimos que esto es 160 ohmios. Ok. ¿Cómo quedaría mi circuito?
va a quedar así. Yo mantengo los puntos que quiero calcular. Sería, bueno, a ver, vamos a intentar hacerlo abajito para que vaya quedando en orden. Por acá. Esto de aquí lo reemplacé por una sola. Este de abajo aquí una resistencia y acá está mi otro punto. Esto de aquí yo lo he reemplazado por una sola resistencia que va conectada acá, ¿no? Ahora fíjense en algo. Vamos a poner el nombre. Esto de aquí es RB, esto es 4R, esto es RA y esto es R. Estas tres están en paralelo. Fíjense que yo puedo agarrar este cable, ¿no? Como este cable pertenece a este, o sea, esto es un nodo, entonces es la unión de estos tres cables, no hay ningún problema, no pasa nada si yo hago esto, para que visualmente sea más cómodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, no, cuidado, las tres no, porque aquí hay un nodo, entonces eso ya me está impidiendo que yo haga paralelo de las tres, pero puedo hacer, no, mentira, ¿qué estoy diciendo? Esto, ¿no? Está unido aquí abajo a este nodo. O sea, de nuevo, este cablecito yo podría trasladarlo hacia aquí abajo si quieren, ¿no? Es más, lo voy a hacer para que se entienda. Como este nodo, ¿no? Este cable, puedo trasladarlo yo sobre todo este cable sin ningún problema. No va a afectar en nada a mi circuito. Para empezar, yo puedo decir que esto es un supernodo, esta partecita. Que es lo mismo. Es otra manera de decir que yo puedo trasladar ese cable si quieren colocarlo aquí. De todas formas, ¿qué pasa? Y este punto, este es el borneo. Esto y esto está por afuera. Ahora sí, se ve que estos tres están en paralelo. ¿Sí o no? Entonces yo aplico. Voy a decir yo todo esto de aquí, le voy a llamar RC. Y voy a decir RC, ahora son paralelos y son más de dos, así que no me queda otra que aplicar esto. 1 sobre RC va a ser 1 sobre, vamos directo, 1 sobre RB más 1 sobre 4R más 1 sobre RA. Uno sobre RB, ¿cuánto es RB? 160. Más 1 sobre 4 por R. 4 por R, R es 20, hagámoslo directo. 4 por 20 es 80, ¿no? Más 1 sobre RA, que también es 160. Sumo 1 sobre 160 más 1 sobre 80 más 1 sobre 160. Eso me da 1 sobre 40. ¿Eso es RC? No, eso es 1 sobre RC. RC va a ser, esto lo paso a multiplicar y este lo paso a multiplicar, RC es 40 ohmios. ¿Qué he hecho? Todo esto de aquí lo he reemplazado por una sola resistencia, la RC, y ahí están mis dos bornes donde estoy analizando. Este era el C y bueno, este es el B y este es el C. ¿Qué tengo? Tengo aquí 40 ohmios y tengo aquí R. Están en serie. Por último, yo voy a decir que la resistencia equivalente, entonces, como es mi último cálculo, va a ser 40 ohmios por... ¿Cuánto vale R? 20. Por ni que es más. 40 más 20, 60
ohmios. Y esa es mi respuesta. ¿Ok? Entonces, eso entre B y C, ¿no? Si me pidiese, por ejemplo, entre los bornes A y D, lo mismo, ¿no? Yo voy analizando lo más lejano e intento dejar lo que está entre A y B de último, ¿no? O entre A y D, en el caso de que fuera. Pero es así, ¿no? ¿Qué tienen que saber aquí? Asociación de resistencias en serie, asociación de resistencias en paralelo. No sé por qué la otra vez que lo hice, me estoy fijando aquí, porque este modelo del anterior semestre, eh, le metí así de loco delta estrella. Estoy intentando entender por qué hice tal locura. Hice RA, hice RB, me quedaba así. Ah, ya. ¿Qué pasó antes? A ver, es que este punto, RA, y aquí ustedes deberían preguntarle al ingeniero otra cosa. O sea, aquí, anteriormente, ¿qué hice yo? Se los muestro aquí si quieren. Yo tomé esto como si fuera efectivamente un nodo, no como un punto, lo tomé como un nodo. ¿Y qué pasa si yo lo tomo como un nodo? Que esto ya no está en serie, porque si yo digo que esto es un nodo, que aquí sale otro cable invisible, que de verdad no recuerdo por qué lo definí así. Si aquí hubiese, por ejemplo, otro cable, y esto fuera un nodo, esto ya no está en serie. Lo único que podría hacer sería hacer la serie de esto, de RA, me quedan así. Hacer el paralelo de esto, que sí puedo hacerlo porque está entre dos nodos, o sea, los extremos de uno se conectan a un nodo y los extremos de otro al otro, ¿ok? Me queda este y no puedo hacer serie, o al menos dije que no podía hacer serie porque definí esto como un nodo. Entonces lo único que podía hacer aquí era aplicar delta estrella o estrella delta. Y de ahí recién pasar a resolver el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Que no me dice aquí que estos sean nodos. Pregúntale al ingeniero si son nodos o si son puntos. Si son nodos, entonces sí, no pueden hacer delta estrella, o sea, no pueden hacer series porque esto es un nodo, si es que lo fuera. Así es un punto simplemente. Pueden olvidarse de él como lo hemos hecho acá. Aquí, por ejemplo, igual me olvidé que existía este. Porque si es un punto, pregúntenle ustedes, ¿son puntos o son nodos? Si son puntos, me olvido que existen y solamente me concentro en los que sí, ¿no? Si son nodos, entonces sí deberíamos tomarlos en cuenta como nodos. Esto no estaría en serie porque esto sería un nodo. Y tendría yo que darle otro tratamiento, ¿no? Aquí lo mismo, si esto punto D yo lo tomara como un nodo, lo que yo tendría que hacer sería estrella de estos tres. De un nodo va a un nodo central, este de un nodo va a un nodo central y este de un nodo va a un nodo central. Entonces, ese nodo central donde se unen esas tres resistencias, eso para mí sería una estrella. Sería de estrella delta, igual haría lo mismo. Aquí estas conversiones para... Y bueno, vamos a hacerlo ya mañana. Esto tomando en cuenta estos puntos como si fueran nodos. Igual para practicar delta y estrella no va a estar mal. Ya este mismo ejercicio. Entonces, pero eso ya, sinceramente, no depende del ingeniero si es que esto lo considera nodos o puntos. Ya, ok. Por lo demás, yo creo que hemos abarcado un buen tanto. Para mañana nos quedaría hacer, bueno, fíjense, aquí lo tengo hecho el 12. Pero lo vamos a hacer conmigo ya, para que vean cómo es el procedimiento.
Y eso, esto es lo mismo que hicimos antes. Entonces yo le voy a pasar este de aquí ya que es el que acabamos de hacer y mañana completamos ese modelito de examen ya con todo. Voy a terminar de